Iniciamos con el informativo. Esta tarde la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México presentará un informe sobre cómo avanza el desarme de grupos armados ilegales, conocidos como autodefensas, en el estado de Michoacán. El gobierno de Enrique Peña Nieto busca eliminar estos grupos de ciudadanos que nacieron con el objetivo de defender a la población de grupos criminales. A esta hora saludamos a nuestro periodista permanente en Ciudad de México, Carlos del Valle. Carlos, una buena tarde. Hola Karen, Jason, buena tarde también para ustedes. Pues así es, hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos en tan solo unos minutos dará a conocer un informe que por demás es importante. México vive varias crisis, una de ellas tiene que ver con los grupos de autodefensas, grupos que inicialmente eran de ciudadanos que se organizaron, que se armaron para defenderse de grupos criminales en su zona, sobre todo en Michoacán, pero que terminaron pasándose del otro lado y terminaron siendo un verdadero azote también para esa ciudad. El Estado mexicano busca su desarme, busca desarticularlos, y en eso México se ha metido también uno más de una situación complicada también en materia de derechos humanos. ¿Qué significa para México este tema de las autodefensas? ¿En dónde estamos parados? ¿Qué es lo que podríamos esperar en las próximas semanas con respecto a estos grupos de autodefensas? Bueno, pues para eso en NTN 24, con los protagonistas de la historia, le damos la bienvenida esta mañana a Guillermo Torres, quien es vicepresidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a ustedes. ¿Qué debemos entender para poder tener un contexto claro de cuál es el problema que tenemos hoy con los grupos de autodefensas en el estado de Michoacán? Bueno, ya lo mencionaste tú, hay que recordar que estos grupos nacen bajo una necesidad de una falta de uno de los cumplimientos del Estado de Derecho básicos, que es el que haya seguridad. Y muchos de estos grupos, ante la desesperación de la falta de reacción por parte del Estado, pues se organizan, de alguna manera tratan ellos de cobrar justicia por propia mano al verse incapaces. Y efectivamente hemos visto, esto hay que recordar, prácticamente desde el 2013 que iniciaron estos grupos en el mes de febrero, a la fecha pues ha tenido un cambio radical. ¿Qué hemos visto recientemente? Pues que algunos de ellos se ha evidenciado su liga o su pertenencia o simpatía a alguna fuerza política. Otros también los hemos visto que se han involucrado a diversas células del crimen organizado, y otros también hemos visto que siguen con su lucha un poco en defensa de su propio territorio. Lo que es una realidad es que todos estos grupos de autodefensa pues están también inmersos en esta crisis que vive el Estado. Ellos también están viviendo actualmente una crisis, por un lado, de credibilidad por parte de los que originalmente iniciaron ese proceso, y ahora pues hemos visto también por parte de la sociedad civil, hemos visto también por parte de la ciudadanía algún tipo de molestia por algunos actos que se ha llevado a cabo por parte de las autoridades, principalmente de tipo local, y que han provocado el que haya denuncias, y digo, un poco el informe de esa Comisión Nacional va en ese entorno, ¿no? Se habla de que ha habido fuertes violaciones a derechos humanos, pero bueno, hay que recordar que este tema se ha hecho totalmente más complejo. No se ve de algún lado una salida clara y contundente, primero para que el Estado realmente tome todo el control, como debería ser su papel de vigilar la seguridad de los ciudadanos, y por otro lado estos grupos también no han querido un poco terminar su proceso. Han vivido diversos momentos. Es una realidad que tenemos ahí un enjambre, digámoslo, en este tema de los autodefensas. El Estado mexicano, brevemente, tiene la capacidad hoy de lograr su desarme, de lograr su incorporación a la vida civil. Bueno, hemos visto ahorita que honestamente no se ha visto la capacidad del Estado, ¿no? Yo diría, hay dos puntos esenciales para que se pueda lograr esto. Por un lado, vemos una gran impunidad, porque sigue existiendo impunidad. Todo este problema que, por ejemplo, que vivió el americano con Hipólito Mora, en el cual vimos una demostración de la impunidad en gran sentido, de gente que sabemos que en un conflicto hubo muertos, y que después de un arreglo, digámoslo, distintos arreglos, pues incluso ninguno estaba actualmente cumpliendo una pena en la cárcel, ¿no? Entonces ahí vemos un fuerte grado de impunidad por un lado. Y por otro lado, pues también vemos el tema de la corrupción,
Hay que recordar que en el estado de Michoacán hace apenas unos meses estaba un comisionado del presidente de la República, que era Alfredo Castillo, cumpliendo las funciones de un gobernador, cosa que no correspondían. Él sale, acaba de entrar un nuevo gobernador, entonces después de un proceso electoral se van a Orioles, que ha tratado de hacer un esfuerzo de sumar a diversos actores, pero no está viendo la capacidad ahorita. Muchas gracias. Gracias a Guillermo Torres, vicepresidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, por estar esta mañana con nosotros. Un problema sin duda que irá creciendo y NTN 24 estará claro también de darle seguimiento a esto. Hasta el momento la Secretaría de Gobernación ha dicho son 72 grupos de autodefensa, 72 grupos armados en el estado de Michoacán, una verdadera crisis que se le viene al estado mexicano. Esta es la información que teníamos hasta el momento. Regresamos con ustedes al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Carlos del Valle, desde México. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa comercial.